Bueno, aquí estoy encantado de poder saludar a Ramón Corbalán. Él es docente, investigador del área de educación del CERPAG, y el querido Luis Rojas, con quien ya he hablado en varias oportunidades, también investigador, economista, docente, activista social. Bueno, ¿cómo andan, Ramón? Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque esto se puede ver a cualquier momento. Bueno, acá en plena vida virtual online, o sea, de un encuentro, acaba de saltar a este, digamos. No sé cuál viene después, pero ahora estamos en este, así que y un gusto, Leo. Igualmente, Saludos, muchas Luis. gracias. Muchas gracias. Luis, ¿cómo te va? Buen día, Leo. Buen día, Ramón. Un gusto también compartir con ustedes esta mañana, tarde, noche Así es, virtual. así es. Bueno, está saliendo, digamos, como pan caliente en un material que hizo Serpag, Luis, ¿no? Es un material eh, bastante extenso. Y contame un poco del título para empezar y cómo se puede compartir esto, ¿no? Sí, bueno, tiene un título largo, ¿verdad? Es una investigación sobre los gastos de la Fuerza de Tarea Conjunta a 7 años de su implementación en la zona norte y el impacto sobre los derechos humanos de la población. Un título un poco largo, pero lo que quería era evaluar, ¿verdad? Esa larga presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? De las fuerzas militares en la zona norte, San Pedro, Concepción, básicamente, porque es una situación irregular que se está prolongando mucho en el tiempo, es un estado de excepción permanente y bueno, los resultados no están siendo los esperados, ¿verdad? Ujú. Por nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es como que algo está pasando y hay que echarle una mirada y más a profundidad y bueno, ver por dónde podemos salir o corregir lo que se está haciendo mal, evidentemente, ¿verdad? Justamente nosotros lo vamos a titular esto como un estado de excepción permanente, tal cual vos estás diciendo, de 7 años, una cosa muy irregular. Ramón, ¿por qué para explicarle a la audiencia, digamos, por qué es inconstitucional la presencia de la FTC en la zona norte, tanto de su presencia y tengo entendido por ende, por añadidura, de que tenga un presupuesto, una asignación presupuestaria? Desde el CERPAC incluso habíamos eh, elaborado un material, digamos, que incluso habíamos acercado a la autoridad ya en su momento, cuando aparece esto en el gobierno de Cartes, donde había como argumentación jurídica, digamos, de esta cuestión de que trasladar tareas de policía a Fuerzas Armadas en un contexto definido, digamos, en su momento, por la presencia del EPP, y había como una argumentación allí de ciertos elementos presentes, digamos, en el territorio, pero que como SERPAC consideramos que esa manera de abordar el problema estaba escondiendo abordar de frente el grave conflicto histórico, largo conflicto en Paraguay, que es el tema de la lucha por la tierra, digamos. O sea, el conflicto rural tiene que ver con eso y en ciertos territorios está como más acentuado. Y nos preocupa cuando el Estado minimiza o simplifica excesivamente ese problema y lo reduce a una cuestión de intervenir territorio para eliminar una fuerza o un grupo como el EPP. Entonces, y todo el aparato, toda la manera de intervención que vino después y todos los estudios, no solamente el CERPAC, digamos, ha seguido investigando y hemos producido bastante informaciones y estudios sobre el terreno y los efectos, digamos. Eh, y básicamente es eso, digamos, o sea, eso. Y de nuevo ahora con el estudio de Luis, eh, se demuestra un poco que ese modelo, ese formato de intervención territorial no funciona, digamos. De hecho que no. Desde Vietnam para adelante sabemos en la historia que ese modelo de intervención que excepcionaliza, digamos, el disfrute de derechos en territorio, no sirve. O sea, no sirve para los objetivos explícitamente puestos, digamos.
Sabemos vemos que hay resultados muy, no hay casi resultados prácticamente, o es para un grupo nomás. Pero bueno, te decía eso, ¿no? O sea, es además inconstitucional, digamos. O sea, sí. Y no, y siempre al CERPAC, cuando nos metimos en el tema del presupuesto de las Fuerzas Armadas y participamos en su momento de la campaña de Desarmemos el Presupuesto, ¿no? Nunca fue así como pecado adolescente de desarmar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sino era una invitación a reformular, y eso yo creo que cada vez es más urgente, la política de seguridad y defensa en un país como el nuestro. ¿Y qué pasa con las políticas de protección social? No creemos nosotros que la manera de que un Estado ocupe y tenga soberanía en un territorio pase exclusivamente por las Fuerzas Armadas, digamos. La llegada articulada y oportuna de las políticas sociales son la manera más efectiva de enfrentar conflictos, digamos, ¿verdad? Claro. Y a ver, Luis, ¿cuánto es el presupuesto de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto es el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas? Digo, la FTC, perdón, en el norte, en esta zona sitiada de tu investigación. El dato final, digamos, del último año es que está el presupuesto promedio en los últimos años es 25 millones de dólares. Pero llegar a esa cifra es difícil, Leo. Hay mucho secretismo en torno a la FTC, en torno a los recursos, en torno a la cantidad de efectivos militares y policiales que están destinados a esta fuerza. Es un problema realmente para la ciudadanía, como contralores, hasta para, no sé, los congresistas muchas veces, tener la película clara de los recursos que insume la FTC. Porque, bueno, alegan que es una cuestión de seguridad, alegan que no pueden revelar cuánto personal está asignado. Bueno, diferentes argumentos o excusas, digamos, para que eso no sea transparente. Entonces, no es muy fácil estimar, pero desde el 2018 se creó un programa en el Ministerio de Defensa Nacional y otro programa presupuestario en el Ministerio del Interior para la FTC. Ahí tenés un primer dato que te da una idea de cuánto se le asigna a esta fuerza, pero ese programa solamente incluye, digamos, por ejemplo, gastos de alimentación, gastos de movilidad, gasto en equipamiento, gasto en vestimenta, uniformes y una remuneración especial le llaman. O sea, los miembros de la FTC tienen un pago adicional, tienen un plus por estar en una zona de riesgo, de conflicto. Entonces hay un pago adicional, pero no incluye ese presupuesto las remuneraciones del personal. No incluye las remuneraciones. No sabemos cuánto ganan de sueldo, digamos. O sea, esos montos que están publicados en el material que ustedes hicieron, no podemos llegar a tener un número más certero porque no se sabe cuánto se le paga de sueldo. Con exactitud no se sabe, pero hicimos consultas a través del portal de información pública, revisamos algunas consultas que hicieron algunos senadores también en años anteriores y algunos datos van saliendo, ¿verdad? Entonces, tenemos como una estimación, aproximadamente se estima que hay 700 a 800 militares más o menos asignadas de forma permanente a la fuerza y entre 300 y 400 policías aproximadamente. Entonces ahí logramos hacer una estimación, digamos, de los gastos en remuneraciones a este personal y con esos datos es que estimamos que la FTC insumió entre el 2013, que se crea, agosto 2013, y el 2020, el monto que nosotros estimamos fue 130 millones de dólares en estos 7 años. Y en los últimos 3 años, el monto promedio, digamos que es constante, es de 25 millones de dólares por año. Estaba viendo un cuadro que me pareció, perdón Luis, que estaba ya por encima del INDER el presupuesto. O sea, hay como una comparación ahí que se hizo y estamos hablando de un instituto que se encarga del desarrollo rural, como si fuera la reforma agraria, digamos, tiene que tener un peso, un INDER, digamos, y hoy en día la FTC ya le gana al INDER el presupuesto, una cosa
de locos, me parece a mí. Absurda, absurda. Pero ese es el ejercicio, Leo, que nos parece importante hacer. No es hablar de montos de plata en el aire, Mm, no es 25, 30 millones de dólares. ¿Y eso qué? Lo que nosotros queremos es decir, hay plata que se está invirtiendo en la seguridad, en la militarización, en un contexto de escasez de plata o de recursos públicos, en un contexto donde la educación hace agua, la salud hace agua y lo que vos señalás, Leo, el INDER, que tiene que otorgar tierra, facilitar el desarrollo del mundo campesino, cada vez tiene menos recursos. En ese contexto es donde el dinero que se va a la militarización, a la fuerza de tarea conjunta, es cuestionable. Estos 25 millones de dólares podrían ser poco en otro contexto, pero en un contexto de tantas necesidades insatisfechas, y es lo que constatamos en el estudio, ¿verdad? La población, es increíble los testimonios, ¿verdad? De las críticas en materia educativa, de los gastos que tienen que recurrir las familias en materia de salud, la falta de medicamentos, de atención médica, en materia de, bueno, ni qué decir de tierra, de trabajo, de comercialización, prácticamente no tienen ningún tipo de apoyo, y en ese contexto es donde se invierte mucho en militarización, y ahí es cuestionable esta cuestión, ¿verdad? Y pusimos ese ejemplo, ¿verdad? De el propio INDER, que es un instituto importante para el desarrollo rural, y este conflicto es fundamentalmente en territorio rural, se está quedando sin dinero. El último año el INDER tuvo un recorte de 30% y ya era bajo su presupuesto. Lo mismo pasa con el INDI, el Instituto del Indígena, era bajo su presupuesto y tuvo nuevo recorte porque nos estamos quedando sin plata. Así nomás es. O sea, el gobierno se está endeudando, sobreendeudando en los últimos años, y hay que pagar deuda, ¿verdad? Este año tenemos que pagar $1.000 millones en intereses, ¿verdad? De deudas. Entonces, la ujú. plata escasea, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde los resultados de la FTC no son los que se esperaban, y las organizaciones campesinas, la población empieza ya hace tiempo, ¿verdad? El CERPAJ hace tiempo también lo dice, ¿verdad? Demasiados recursos para una política que no está teniendo los resultados que se están buscando, ¿verdad? ¿Y a quién Ramón, a quién le es útil la FTC, digamos? Porque si uno, hablabas vos del conflicto de tierra al comienzo, ¿no? Si uno se pone a ver quiénes son los que siempre apoyan, algunos políticos, gremios, grandes estancias, agroexportadores, y bueno, de Coté también los narcotraficantes, no, capaz que ellos no lo dicen públicamente, ¿verdad? Pero cuando uno ve otra vez a la población campesina, rural, débil, con todos los problemas que tiene en la educación, en la salud, es decir, ¿a quién le beneficia la FTC realmente? La presencia de este grupo, digamos, de manera permanente en un estado de excepción. De hecho, que el propio estudio de Luis, en las conclusiones muestra, digamos, que justamente si uno mira desde ese punto de vista al territorio, va a ver cuál es el modelo, cuáles son los actores que sí, siguen su expansión, que tienen que ver con el tema fundamental de agronegocio, la cuestión ganadera. El narcotráfico es un tema que ha ido creciendo también. Hablar hoy de narcotráfico en Paraguay no es hablar de una situación, no es lo mismo de hace, no sé, 5 años nomás, digamos, ¿no? La presencia que tiene, hablamos de 8 departamentos, digamos, básicamente, afectados directamente por eso. Entonces, eso ha crecido. Entonces, cuando uno mira, usa un poco un criterio más crítico de geográfico, digamos, de mirar el territorio, qué es lo que se expande, y uno empieza a hacer hipótesis, digamos, ¿verdad? Si la presencia militar en ese lugar y veo la expansión de ciertos actores económicos, entonces la pregunta es, eh, ¿y qué están los manuales, digamos? Estamos ante un tipo de guerra híbrida, ya que hablamos de hibridez también con la cuestión de lo digital, lo presencial, digamos, que va más por el lado del desgaste de la población. Eh, entonces eso es preocupante, porque justamente yo decía al principio, acá el debate es la cuestión de política de seguridad y defensa, porque allí hay que definir claramente, por ejemplo,
para el Estado paraguayo, ¿cuáles son los recursos estratégicos ahora? Es la economía familiar campesina, son los alimentos básicos, y si es así, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pero en la práctica eso no está pasando. Hay actores económicos que sí se expanden. Tenemos una crisis agroalimentaria en puertas. Con el último cierre de camioneros vimos que eh, todo lo que nosotros comemos viene de afuera. Justamente decía en el encuentro anterior donde estuve que qué vamos a comer, de dónde va a venir lo que vamos a comer, cuánto va a costar lo que vamos a comer, son preguntas fundamentalmente políticas hoy. Y este modo de intervención del territorio apunta al fortalecimiento de un modelo de producción que no aporta al sostenimiento de un Estado social de derecho. Luis hablaba justamente. Y a eso voy, Ramón, porque hasta uno pensaría que es lógico, ¿no? O sea, si vos sos un estanciero que tenés tu gran estancia o sos un agroexportador grande y bueno, y están los militares casi apostados en tu portón, cuando vos te desplazás te acompañan, UAU para que no te secuestre alguien del EPP, digamos, o que te secuestre luego, pero digamos, es como que a esa gente, a ese grupo se siente más protegido, pero no la población de ahí de las compañías, la población rural, la más alejada de la ruta, el que no viene en el avión, el que no viene en la camioneta 4x4, o sea, esa gente del estudio, de los testimonios que salen en el libro, uno puede leer claramente que ellos tienen miedo, digamos, no se sienten seguros. Y eso es lo que falta que se explicite, digamos, que por lo menos haya una honestidad, que es medio complicado ahora pedirle a las autoridades, digamos, en términos de hablar de cuál es la política de seguridad y defensa hoy. Es esto, entonces es avisarle bien o mañana a la población de que hay ciertos conjuntos de población que ya están solos y arréglense, ustedes van a tener que arreglarse. Si deciden quedarse en ese territorio a tratar de llevar adelante sus proyectos de producción, bueno, están solos. Porque en la práctica ese es el mensaje que se le da fundamentalmente al sector de la economía familiar campesina, digamos. Luis, es un tipo de guerra sí. muy sutil, digamos, que va apuesta un poco a largo plazo al agotamiento de la población, a las claro, camas. Y eso se ha afectado, o sea, la vida cotidiana de la población está afectada. Los ritmos, hay ciertos espacios comunitarios que hoy ya no funcionan porque se volvieron zona roja. Hay ciertos horarios en que ya no se puede transitar. Hay zonas donde el narco establece los horarios y los cruces, no es el Estado, digamos. Entonces, es un territorio que tiene una lógica muy diferente a cómo nos movemos en Asunción, por ejemplo. Claro, por eso que opinar desde acá es a veces muy fácil, ¿no? Luis, uno también si ve los datos de educación y salud, crecieron, ¿no? Entonces, del Estado, digamos, la famosa presencia del Estado que se le reclama, pero ¿realmente le llega a la población o se queda nomás otra vez en el correligionario de turno? Y eso es llamativo, ¿verdad? Cómo se pueden dar los dos hechos al mismo tiempo. Por un lado, el crecimiento del presupuesto para algunos ministerios, algunas áreas. Y en este estudio, bueno, vimos, ¿verdad?, que creció el presupuesto del Ministerio de Educación en los últimos años, el Ministerio de Salud Pública. También transferencias a gobernaciones y municipios de estos departamentos crecieron. Sin embargo, cuando hablamos con la gente, cuando ellos nos cuentan, ¿verdad?, cómo viven, digamos, esa presencia del Estado, los testimonios son totalmente negativos, ¿verdad? Totalmente negativos, ¿verdad? O sea, en educación la situación es calamitosa, no solamente por la virtualidad que impuso la pandemia y que la gente no tiene condiciones para adecuarse en el mundo rural, sino también por la infraestructura, ¿verdad?, que es deficitaria en todo sentido, la falta de docentes formados para estas lógicas. Y en salud pasa lo mismo, falta de... solamente, decía la gente, solamente te puedes enfermar de COVID, nada más. El resto no hay atención, no hay medicamentos, no te puedes
enfermar después de las 3 de la tarde, no te puedes enfermar después sábados y domingos, o sea, todo restringido, horarios restringidos, con mínima atención. Si entramos a hablar del Ministerio de Agricultura, es más triste todavía, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura con su política de asistencialismo, pero muy mal. O sea, un elemento que permea también todo esto es la corrupción. Si en Asunción vemos corrupción, en estos departamentos la cosa es escandalosa, ¿verdad? Totalmente descontrolada. Entonces hay mucha corrupción, hay ineficiencia en las políticas públicas, la gente directamente habla de un abandono del Estado, a pesar de que uno mira números y ve más presupuesto, pero la gente no recibe, no percibe esa presencia. Sí percibe lo que contaba Ramón, ¿verdad? La presencia militar, la presencia policial, el miedo, los atropellos, el hostigamiento, ciertos horarios ya no se puede transitar, ciertas calles no se pueden transitar porque te agarra la policía, te pide cédula, te pide plata, los militares también. O sea, hay muchos abusos registrados, ¿verdad?, de parte de la FTC. Eso dejó una sensación de miedo. Hay una, decimos también en el estudio, hay como una estrategia de fondo de desmovilización de la gente, de desorganización de la gente para lograr, digamos, un silencio cómplice, digamos, en un territorio donde se están haciendo negocios, indudablemente. Vos mencionabas, Leo, el tema de la ganadería que se expande, las grandes estancias, la soja también, y las cuestiones ilegales, ni qué decir. O sea, con presencia de la FTC en los últimos años, lo que creció el negocio ilegal, el narcotráfico en estos territorios es impresionante, ¿verdad? Con esa presencia, o sea, alguna complicidad de algún tipo hay ahí. Y la sensación de la gente no es de seguridad. Claramente la gente dice que hay más inseguridad, mucho más inseguridad. Se teme a la policía, se teme a los militares, se teme a las autoridades, se teme a los fiscales y se teme a los grupos ilegales, ¿verdad? Mucho vinculado al tema narcotráfico. Entonces, también no se... entre la misma población, gente que se les paga, digamos, de alguna manera para hacer, denunciar a un vecino, a un compañero, o a un intento, ¿no?, de gestión. Vamos a una brevísima pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en esta segunda parte hablando de FTC. No estoy hablando mucho del falso positivo y algunos temas que ya lo hemos tocado en este programa. Y quiero aprovechar aquí a nuestros grandes invitados. Ramón, desde el punto de vista de CERPAG, digamos, ¿no? ¿Cuál podría ser una política de seguridad y de defensa? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el eje ahí, el criterio básico así de principio es cómo uno logra desplazar de alguna manera el modelo del Estado punitivo, digamos, y fortaleciendo el Estado social de derecho. Y eso significa la llegada articulada al territorio de las políticas sociales, que hoy no tenemos. Justamente Verónica Serafini hace rato, en todos sus estudios, nos está diciendo que Paraguay no tiene un sistema de protección social. Lo que hay hasta ahora son programas, algunos superpuestos, que llegan de manera muy focalizada a los territorios. Se ha diseñado uno que se llama Vamos, digamos, que está en su proceso de diseño, pero que que es bastante interesante, digamos, por su diseño, por su concepción, digamos, va por tramos de edad inclusive. Pero el gran obstáculo allí es la cuestión presupuestaria. Nosotros hoy tenemos nuestra deuda externa ha superado ya, hay un trabajo, el informe que ha presentado CEPI, el cual Luis también es miembro, digamos, nos habla de que hoy nuestra deuda externa es más que nuestras reservas internacionales, digamos. Y por otro lado, el único mecanismo que tiene el gobierno es la deuda y los bonos. O sea, cada vez que se intentó poner en la mesa a debatir nomás el sistema tributario, eso es como entrar en una zona tabú. Como que si tocamos eso, se desaparece el mundo, más que la pandemia, digamos.
Y eso es grave. Es decir, si continuamos, si extendemos en términos de proyección, digamos, la situación actual, no va a ser sostenible y lo único que va a quedar es aumentar el control territorial y probablemente ya ni siquiera en la zona norte, sino en la zona urbana, digamos, porque la gente hay como una percepción de malestar en su mood que está y que de repente estalla y que no está como muy articulada, pero estamos ante las puertas de una crisis social muy, muy fuerte, digamos. Entonces, una política de seguridad y defensa, en CERPAC no somos los expertos, digamos, y en el campo de las organizaciones que nos dedicamos un poco al tema de derechos humanos, no tenemos hoy también una organización que tome eso como un tema puntual, digamos. Sí podemos juntarnos entre los que componemos, por ejemplo, el RECO de UPI y pensar, hablar de esto. El aporte de CERPAC sería eso, en el sentido de que lo mínimo es garantizar los derechos básicos de la población. Y eso significa, en términos de política de seguridad y defensa, definir, por ejemplo, cuáles van a ser recursos estratégicos. El agua, ciertos cultivos, ciertos modos de producción, qué hacemos con las fronteras, qué pasa con el narcotráfico, qué pasa con el tema del lavado de dinero. Creo que 48% de nuestra economía subterránea es economía subterránea, digamos, del PIB. Entonces tenemos todo un escenario que es muy fértil para esa economía que se llama ilegal, pero que en el término de capitalismo es muy funcional porque al final provee divisas, digamos. Pero es muy grave en términos sociales porque implica control de población, priorizar con un criterio de desigualdad muy extrema a ciertos sectores que no aportan, digamos, a nuestro esquema tributario y a la larga supone el mensaje así muy cruel a la población de que hay poblaciones que lastimosamente en ese esquema sobran y tendrán que arreglárselas como puedan. ¿Qué es lo que hace la gente en esos territorios? San Pedro, Concepción, la gente y las organizaciones que han decidido quedarse allí a pesar de todo, lo tienen muy claro, digamos. O sea, tienen que convivir en ese territorio donde hay distintos modos, distintas fuerzas de control, porque tienen muy claro que si salen de ahí, como dicen las mujeres, mamó la yajata, digamos. Y entonces esa es la lucha. No tiene otra opción. Si uno decide quedarse allí, es luchar por su propio modo de producción, por sus propios mercados, por la lucha por sus semillas. Las mujeres preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el problema de que el Estado no pueda potenciar estas cosas que hacemos y al final redunda en beneficio de todo, digamos? Es muy interesante porque las mujeres no piensan solamente en su comité, piensan a nivel país. O sea, reconocen la potencialidad que hay en esa economía de poder alimentar a la población, pero necesitan de ese apoyo estatal. O sea, ellos no están interesados en las cuestiones de Tecoporá y que muy focalizadas, no se conciben luego como pobres o pobres extremos. Nosotros somos mujeres campesinas que producimos, pero necesitamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que el Estado no pueda potenciar lo que hacemos y al final no es solamente para nosotras. Pero ese dinero, justamente Luis, que podría ser también destinado eh, a caminos, a mercado, a algún tipo de seguro agrícola, no sé, esto que está hablando Ramón, ¿no? Siempre me lleva a la famosa frase de la resistencia nomás campesina, digamos. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando sus productos no se pueden vender? ¿Dónde va a ir a vender? ¿Cómo va a salir de su cocue, digamos? O sea, hay cuestiones que no están resueltas y que en el estudio han aparecido. Asimismo, Leo, hay dos temas ahí hay muchos temas, pero quiero destacar. Uno es este que está señalando. De fondo, Leo, hay
una disputa por el territorio del norte de Paraguay, de San Pedro, Concepción, Amambay, entre modelos de producción. Lastimosamente, la élite empresarial, económica de Paraguay y la clase política han optado por apoyar al agronegocio, al modelo de producción a gran escala para exportación de materia prima, soja, carne, maíz y hasta por ahí nomás. Eucalipto ahora está entrando con mucha fuerza. Entonces, el otro modelo de la agricultura familiar campesina le disputa el territorio, ¿verdad? Ambos necesitan de territorio para producir. Unos alimentos, otros materia prima para exportar. Y San Pedro y Concepción son los departamentos históricamente más fuertes, digamos, de la lucha campesina. Entonces, ese es el telón de fondo, esa lucha por territorio, por tierras, por modelos de producción. Lastimosamente en nuestro país se asumió que la agricultura familiar campesina es algo del pasado, algo superado, algo que ya tiene que dejar, digamos, espacio a formas más modernas, entre comillas, ¿verdad? La mecanización. Y bueno, nuestra élite política económica asumió ese paradigma totalmente equivocado, ¿verdad? En un mundo de crisis climática, de falta de alimentos, de enfermedades por causas de mala alimentación. Bueno, un montón de elementos justifican una política mucho más favorable al sector campesino y de los pequeños productores. Pero bueno, eso está de fondo y hoy día el gobierno juega a favor de uno de los sectores y la FTC es funcional, la militarización es funcional y eso se está viendo, ¿verdad? Las organizaciones campesinas del norte están muy debilitadas, muy golpeadas. Muchos dirigentes fueron acusados de logística, de miembros imputados, casos de dirigentes asesinados, ¿verdad? Lorenzo Areco de la OCRC, Toto Lescano, por la FTC, varios asesinados también. Entonces, es un elemento que se está jugando. Y el otro elemento, Leo, que quería comentar así rápido, que también está en este tema, es el rol de los militares en la sociedad paraguaya. La FTC, la presencia del EPP y la militarización es como una reivindicación de las Fuerzas Armadas o de los militares en el Paraguay. Después de la dictadura, digamos, bueno, Paraguay tiene una tradición militar muy fuerte. De la década del 40, 50, vinimos de Higinio Morínigo, de Stroessner, de muchas décadas de fuerte presencia de los militares en la vida política de Paraguay. Perdieron preponderancia con la caída de Stroessner, la década del 90, inicios del presente siglo. Los militares como que quedaron un poco... ¿Y cuál es su función? Después de aquel periodo de dictaduras y de fuerte presencia, es como que se justifica, y bueno, acá el CERPAS y otras organizaciones jugaron un rol muy importante, ¿verdad? En analizar y, bueno, poner sobre la mesa qué Fuerzas Armadas necesitamos gastar tanto en Fuerzas Armadas. Y bueno, había como una crítica muy fuerte y una evidencia de que no necesitamos gastar tanto en esa área, ¿verdad? Entonces la FTC y el EPP y toda esta cuestión es como que acá estamos de vuelta. O sea, las Fuerzas Armadas son necesarias y tenemos que estar en el territorio y ahí está el EPP y los secuestros y el narcotráfico y están de vuelta. Entonces, esto es como una justificación, digamos, para tener un gasto militar importante en el país justificado. Y se vuelve como una fuente, como un negocio, una fuente de recursos porque... Primero, la FTC tiene un sobresueldo, o sea, los militares y policías que están asignados a la FTC tienen 50% más de sueldo que otros militares que no están en esa función. Tienen un presupuesto adicional para uniformes, equipamiento, armamento, alimentos, movilidad. O sea, hay muchos proveedores privados también que también se benefician de ese presupuesto, de todos estos bienes. Y se van dando otras situaciones. La FTC pide, qué sé yo, a gente de estancias le pide una cuota, un aporte, un apoyo para garantizarle la seguridad. A la gente que se mueve por caminos vecinales, en un retén le piden plata para dejarle pasar. O sea, hay una dinámica económica también en torno a esto, en contra, digamos, de los intereses o de la población misma. Y se genera un negocio o dinero en torno a esta cuestión que hay actores interesados que
se profundice, y de hecho es lo que vemos, ¿verdad? El ministro tal pide más plata para la FTC, el partido tal pide más dinero, y bueno, se apuesta a más militarización, a más represión, a más Estado punitivo y menos Estado social, digamos, Estado de Derecho, como decía Ramón, ¿verdad? Entonces, muchos elementos... Y hay secuestros, perdón, y hay secuestros no resueltos, digamos, ¿verdad? Hasta ahora la FTC un solo secuestrado no sacó del monte, que yo sepa, uno solo. O le entrega al propio EPP o lastimosamente termina muerta la persona, pero no hay uno no puede decir, no, gracias a la FTC hay varios secuestros resueltos, digamos, ¿verdad? O sea, siguen los que están ahí, años, meses. O sea, ¿cuál es realmente, si se le puso a la FTC para combatir al EPP y que se terminen los secuestros, no ocurrió ninguna de las dos cosas? No me quiero ir, Ramón, sin preguntarte el rol de los medios de comunicación en esta situación, digamos. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, de cómo se informa, de cómo se plantea por televisión, por prensa, digamos, y cuál es la sensación que eso deja? Bueno, en todo clima de guerra, los medios de comunicación cumplen ese papel fundamental de expandir y difundir un poco el relato oficial, ¿verdad? Y eso está investigado en nuestro país, desde editoriales, palabras que se utilizan cuando no es lo mismo el campesino que el campesino que está organizado. El campesino organizado prácticamente es un delincuente potencial, digamos. O sea, hay una serie de expresiones, por ejemplo, que en los medios se difunden, o la satanización y los estereotipos que circulan sobre lo que es zona norte. O sea, si uno declara, los jóvenes no dicen mucho eso, que uno es de Concepción, ya le dicen, vos sos el EPP, ¿verdad? Se instaló eso, y eso es un trabajo del relato difundido en diversos formatos, digamos, por los medios de comunicación, y que no tiene un relato alternativo a eso. O sea, la visión, la historia, la mirada de la población, de las diversas poblaciones que están en esos territorios, no aparece. Está muy filtrado o excluido del relato oficial. Entonces, en ese sentido, es clave, digamos, el papel de los medios de comunicación, y fundamentalmente en territorios como la zona urbana de Asunción. De repente hay una población importante que lo que sabe o puede construir sobre esos territorios lo hace en base a lo que los medios le entregan. O sea, no es que nadie sube a su vehículo y dice, bueno, voy a ver si es cierto esto, y va, son 5 o 6 horas de viaje, digamos, a conocer la realidad del terreno, que es muy diferente. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación cumplen ese papel fundamental dentro de la estrategia esta de guerra. De hecho, cuando en tiempos de Nicanor, cuando empezaron los convenios de cooperación entre Paraguay y Colombia, se habían hecho algunas jornadas cerradas, de los cuales trascendió poco en la prensa. Solamente se informó, digamos, de los asesores colombianos que hicieron talleres de trabajo donde estaban invitados los medios de prensa importantes, digamos, empresarios, Fuerza Armada, policía, jueces, fiscales, digamos. ¿Por qué? Porque este tipo de intervención territorial se diseña, o sea, no se hace al azar. No es que el fiscal o el policía o lo que sea tiene como un margen de movimiento, porque hay un relato que hay que sostener, digamos. Entonces, y no tiene una contraparte posible de otro relato posible que desmonte un poco eso. Por eso es clave el papel de los medios de comunicación. Bueno, aquí queremos colaborar un poquito por lo menos. Con nuestra parte. Ramón, querido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leo. Muchas gracias. También. Luis, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leo. Un abrazo y bueno, hasta cualquier momento. Que así sea.